Buenas tardes, vamos a dar comienzo con esta ponencia, que más bien es una suerte de conversatorio, para intentar hacer este proceso más cercano también a nuestros demás compañeros y profesores. El eje temático que elegimos es el examen crítico de la enseñanza-aprendizaje de las ciencias jurídicas hacia la innovación, y el tema en sí son las características de las evaluaciones y modalidades de titulación. Para comenzar, me gustaría presentarnos. Está Eleni Paredes, Natalina Castillo, Constanza Sepúlveda y yo, Jorge Alfaro. Para comenzar, le voy a dar el paso a Eleni Paredes. Hola a todos, como mencionaba mis compañeros, dentro de este primer eje nosotros vamos a tocar el punto de las características evaluativas en primer lugar, y respecto de ello debemos o queremos dar ciertas apreciaciones. En nuestra casa de estudio, por ejemplo, nosotros contamos con dos modalidades de evaluaciones, una es oral, la otra es escrita, durante todo el proceso de los 5 años de la carrera. Ya para optar a la titulación nosotros debemos rendir un examen final que se denomina examen de grado, el cual se rinde de manera oral. Lo que buscamos nosotros con ello es poder transformar nuestra formación como abogados para contar con competencias éticas, reflexivas, críticas, éticas y humanas, para que con ello nuestras evaluaciones trasciendan mucho más allá de lo meramente cuantitativo, que es lo que hoy se observa. Ahora no podemos dejar de lado los problemas de base para las evaluaciones, que es la calidad educativa con la que nosotros contamos en nuestros propios programas. Para ello voy a dar paso a mi compañera Natalina Castillo. Hola, buenas tardes. Nosotros como grupo, una de las grandes observaciones que hemos realizado en cuanto a problematizaciones que hay en las evaluaciones, ya sea tanto orales como escritas, es que a nosotros en la clase se nos enseña mucho lo que es la teoría, pero nunca llegan a enseñarnos cómo aplicar esa materia que se nos ha enseñado. Entonces, cuando nosotros estamos en las evaluaciones, sobre todo en las evaluaciones orales, si uno como estudiante le reproduce al profesor la materia tal cual como él la enseñó, te ponen buena calificación, pero si no la sabes aplicar, al final uno no entiende. Y muchas veces hay profesores que sí, nos enseñan la teoría, pero en las pruebas nos solicitan aplicar la materia. Y hay alumnos que o son muy memoriones o también saben aplicarlo, pero no todos tienen la capacidad de retener tanta información y saber aplicarla. Entonces, uno de los grandes problemas que nos surgen a nosotros, por ejemplo, que ya estamos en quinto año, es que muchos de nuestros compañeros no saben, o nos podemos incluir, no sabemos aplicar la materia, porque solo se remiten a la teoría y no pasa más allá de lo que es en sí la práctica o la aplicación de la misma. También otra de las críticas que hemos podido visibilizar como compañeros es respecto de las evaluaciones orales y la modalidad que se implementa desde los primeros años de carrera, que generan una suerte de nerviosismo en los compañeros que están presentando su prueba, porque se presentan de muchos, de 4 o 5 compañeros para poder dar un examen oral, lo que provoca que el que se vaya equivocando le toca al siguiente, y eso genera una suerte de nerviosismo tanto en el que viene, porque el compañero anterior se equivocó, o también en el mismo que se equivocó, porque al dar la vuelta para poder responder nuevamente, queda como una suerte de mente en blanco por el solo nerviosismo de estar bajo esa presión de esa modalidad. Varios compañeros lo presentaron y también acordaron lo mismo al respecto. Yo creo que también se genera una suerte de estrés súper grande por el hecho de tener que dar las pruebas en frente de 40 personas, 45 personas, no solo por el estar en esa situación, sino que también por el orden y el tiempo que conlleva realizar este tipo de exámenes, donde sabemos que se produce un desgaste bien grande tanto de los compañeros como de los profesores, y lo que causa un cansancio físico y mental, y que produce que, por ejemplo, los compañeros que quedan para el final ya están bastante cansados, no pueden rendir de la misma forma,
y los profesores, por su parte, tratando de no repetir las preguntas, ya comienzan a hacer preguntas más complejas. Entonces eso también se ve reflejado en las calificaciones. Así que yo creo que ese también es un punto importante. Claro, además que como dice mi compañero Jorge, son grandes los horarios donde tenemos que estar a veces todo el día en una prueba y el profesor ya no tiene la misma disponibilidad que tenía en la mañana como la tiene en la tarde. Y los que están en la tarde siempre le tocan preguntas mucho más complejas que los que estaban dando las pruebas en la mañana. Ocurre que al ser las pruebas muy extensas, por esta modalidad oral, cuando en los primeros años los cursos son de muchos alumnos, no se toma en consideración la gente que vive fuera de la comuna y que tiene que viajar para poder llegar a su casa. Entonces, ocurre que no se toma en consideración ese tema, y al final uno queda hasta el final y puede estar a veces hasta las 8 de la noche, siendo que después uno no encuentra locomoción para poder llegar a su casa. Y también de la forma en cómo se nos entrega las materias o cómo se nos imparten las materias de parte de los profesores. Estas deberían ser medidas que nos faciliten a nosotros el resolver ciertas discrepancias con respecto a conocimientos con nuestros profesores, sin que ello tenga que verse afectado o verse reflejado en nuestras calificaciones. En el entendido que las posturas y las ideas se construyen y que ciertamente en ciertos puntos nosotros vamos a discrepar o diferir con las ideas que ellos nos están señalando, nos están mostrando, porque siempre hay diversas teorías, diversas temáticas o diversas formas de presentación, y nosotros vamos a adherir obviamente a aquellos que tengan o a los que lleven más a nuestras convicciones. Bueno, respecto al siguiente punto, que habla sobre la modalidad de titulación, la carrera de Derecho tiene implementada una modalidad que se ejecuta en ciertos pasos que debemos seguir para poder llegar a desarrollarnos como profesionales en un futuro. Y en este camino, que la verdad es bastante largo, más que el común de las carreras, nosotros decidimos enfocarlo en 3 puntos, que son la tesis y la aprobación de asignaturas, el examen de grado y, como tercera, la práctica. Volviendo un poco a lo que estábamos hablando antes, yo creo que nuevamente el enfoque que se le da tan importante a lo que son las evaluaciones orales hacen que justamente se descuiden otras habilidades, sobre todo en la escritura, con lo que tiene que ver con la redacción también. Y eso, por ejemplo, es algo que nos dificulta bastante el poder hacer una buena tesis. Y yo creo que muchos están teniendo problemas, que ahora justamente estamos trabajando en eso. Una de las formas también en que se podría mejorar esta situación que señala mi compañero respecto de la redacción de tesis es que desde los primeros años de universidad se nos enseñe a redactar, porque hemos tenido más aplicación respecto de ramos específicos, pero respecto de no nos preparan para poder, solo hasta el último año, para poder redactar una tesis. Claro, de la misma forma que opina mi compañera Constanza y mi compañero Jorge, debería implementarse, ya sea desde los primeros años, que se nos vaya hablando de la tesis, no verlo como algo tan lejano, no verlo como, no, es que en quinto es la tesis. No, a nosotros, como personalmente, y como lo dicen mis compañeros, debería desde los primeros cursos ya irnos haciendo la idea de que tenemos que empezar a redactar. Y como dice mi compañero Jorge, claro, se pierden, al hacerse pruebas orales se pierden otras habilidades como es la redacción. Y ahora en quinto año, claro, en algunos tenemos muchas buenas habilidades orales, pero escritas muy pocas. Entonces debería desarrollarse más ese ámbito, porque acá en Derecho no todo tiene que ser oral, también hay cosas que son escritas. Bueno, el paso siguiente en el que nos vamos a enfocar es el examen de grado. En lo personal, no creo que sea un examen que de verdad mida todas las habilidades que tenemos que tener, sobre todo pensando en que viene siendo, en términos objetivos, un set de preguntas en el cual lo que suelen hacer los profesores es más ir buscando en qué punto el estudiante falla
en qué punto este tema no lo maneja bien, entonces a eso voy a ahondar. Y en realidad yo creo que el examen debiera apuntar a entender cuáles son los conocimientos mínimos con los que el estudiante se puede desarrollar en el mundo laboral, más que buscar cuáles son las debilidades. Es bastante complejo el tema del examen de grado, no sé si alguien tiene algo que agregar. En ese mismo sentido, se hace un poco odioso el examen de grado y es bastante discutido, porque muchas veces, como decías tú, los examinadores tienen la tendencia como a deformar el fin de estos conocimientos mínimos para poder aprobar eh, y realizarse de manera profesional, sino que van directamente a las flaquezas de ese alumno y son insidiosamente a ese punto y no permiten que el alumno pueda reflotar o tomar los otros conocimientos que también puede adquirir. Entonces, siendo también una prueba oral, con la que tú cuentas muy poco tiempo para hacer tus propias reflexiones antes de emitir las respuestas que se te están solicitando, al final a lo que se está llegando es a aplicar la memorización para poder pasar de manera rápida por los contenidos y muchas veces optar por las líneas o el orden de cada uno de los profesores que nos van a examinar, para poder, por decirlo así, tenerlos contentos y poder seguir avanzando con la evaluación. Eh, Además, en el entendido que uno no pasa una determinada materia, no se sigue con la siguiente materia, sino que el grado se termina en ese instante y tampoco permiten demostrar las competencias, las capacidades que tú tienes para el resto de las asignaturas que también se te tienen que evaluar, sino que se limitan a ese término y a ese espacio de tiempo en el que uno tiene que hilar la idea, manifestarla y además hacer relación de las materias para poder aplicar o dar la respuesta que se requiere. Entonces, así nos estaría cumpliendo con la finalidad del examen de grado, ¿no? De estos conocimientos que se requieren para el ejercicio de la profesión. Claro, y es un examen que es bastante criticado eh, por distintos profesores, académicos, etcétera, eh, porque en realidad es bastante difícil poder medir de esa forma los conocimientos que se tienen. Entonces, muchos plantean, de hecho, hacer un examen escrito, donde tenga un aspecto práctico, donde se presenten casos y que el alumno los tenga que ir resolviendo. Se entiende que estamos trabajando con bienes jurídicos súper importantes, como la vida, por ejemplo, pero hay que recordar también que, por ejemplo, los médicos dan un examen escrito y ellos trabajan directamente en la salud de las personas. Entonces, ¿por qué no podría ser de esa forma? Que yo, hasta donde entiendo, creo que es mucho mejor. Una de las universidades que ha implementado este sistema de hacer el examen de grado escrito es la UNAP, que yo creo que ha dado un paso gigante para que el resto de las universidades vaya también evolucionando en este aspecto y poder dar la posibilidad también de que la prueba sea escrita y dejar esa modalidad de que solo puede ser oral. Sí, otro punto que es bien importante considerar y que en nuestra carrera siempre se aísla, es que nosotros estamos constantemente muy sobrecargados y eso lleva a que nosotros emocionalmente nos sintamos muy estresados y frustrados, y sobre todo en esta etapa en la etapa de que nosotros vamos a empezar a dar el grado o el alumno se está empezando a preparar para el grado, no sé, pueden pasar 2 años en que el alumno va a estar preparándose solamente para el grado, pero se va a sentir en otra área frustrado porque o le cuesta o puede que lo repruebe y va a estar constantemente con esa carga y con ese estrés emocional que es súper grande. Creo que ya estamos con el tiempo. Lo vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias a la gente que está viendo este video. Esperamos que sirva y que se puedan generar cambios. Eso. Gracias a todos. Chao. Chao, gracias. Muchas gracias.